Es tiempo de luchar, conectado a Jesús, venceremos el mal, conectados con Jesús. Las murallas caerán, las cadenas son rotas, el mal se irá, prediquemos la verdad, conectados con Jesús. Las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás, conectados con Jesús, venceremos el mal. Conectados, 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 conectados. Hoy las modas nos oprimen, hay cadenas por doquier. Y los vicios que te atan, Cristo quiere hoy romper. Usa las Bienvenidos a su programa Conectados. Bendiciones para todos nuestros hermanos, para todos los amigos que están una vez más aquí día lunes, empezando esta semana tan maravillosa y en este programa Conectados. Recuerden que estamos con el tema del profeta Ezequiel y tenemos también aquí un invitado, un hermano que nos va a estar ayudando con este tema tan especial y tan profundo. Queremos darle la bienvenida a nuestro hermano René Arévalo, también a mis compañeros, a la hermana Hilda y al hermano Daniel. Así que quiero escuchar primero un saludo de nuestros compañeros y luego sí ya pasamos al saludo del hermano. Amén, hermana Migdonia. Un saludo muy especial para todos. Qué bueno estar conectados en el nombre del Señor, conectados aquí en esta emisora con todos nuestros hermanos. Me alegra poder un día más compartir y estudiar este libro tan interesante. Un saludo muy especial para nuestro hermano René Arévalo desde el país de Bucaramanga. Qué bendición que podamos tenerlo esta tarde con nosotros. Amén, un pastor que es de mucha bendición y bueno, ya estaremos escuchando esta corta reflexión, ¿no? Que nos trae de este libro tan interesante. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga esta tarde a mis compañeros, primeramente a hermana Migdonia, a hermana Hilda y por supuesto a nuestro pastor invitado desde Colombia, la ciudad de Bucaramanga. Es un gusto tenerles esta tarde con nosotros y a todos los hermanos que se van conectando. Quiero invitar a que compartamos el link, compartamos el enlace de este hermoso programa. Seguro que Dios tiene algo precioso para enseñarnos este día y podemos aprovechar la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a escuchar el saludo de nuestro hermano. ¿Es Oscar o René? Es que yo creo que tenía mal el nombre. Oscar René. Oscar René Arévalo. Perfecto, Oscar René. hermano. Dios les bendiga. Bueno, me place saludarlo y estar con ustedes en un programa tan maravilloso como es Conecta 2. Un saludo a la hermana Migdonia Gómez, a la hermana Hilda Paternino, a la hermana Hilda Paternina y al hermano Daniel Giraldo y a toda la audiencia de este maravilloso programa. Gracias al Señor por estos espacios y esta oportunidad que nos brinda para exponer, escuchar y recibir la palabra de Dios. Bueno, hermano, yo creo que ya dentro de unos días vamos a estar con el mismo clima que hay allí en Bucaramanga, porque sé que allí hace bastante calor. Aquí ya empezamos con el calorcito. El día de hoy estamos ahí como a 30 grados y subiendo. Entonces yo creo que ya estamos ahí como simpatizando con el clima de Bucaramanga. ¿Qué les parece entonces? Hacemos una pausa musical. Vamos a escuchar un tema musical. Van a ir directamente a compartir el link para todas las personas. Vamos a estar compartiéndolo en las redes sociales y en un momento estaremos con ustedes, con nosotros en Conectados. Dios les bendiga.
Siento que tu amor llena todo mi interior, roces de cariño, tierno amor, luces que me llenan, voces que me llevan, fuego que me arde en mi interior. Tu sonrisa me hace descubrir lo que hay en mí, tu mirada llena de ilusión mi corazón. Siento tu ternura, tus manos, tu dulzura, la fresca brisa de tu amor en mí. ¿Qué sería de mí sin ti? 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 Sin tu amor. Cuando estoy contigo, todo es de otro color. Tu fragancia inunda todo mi temor. Tengo tu mirada, las dulces palabras, eres el que lleva mi timón. Eres la armonía que suena en mi corazón, recorre mi cuerpo, me hace estremecer, sacude mi alma, llega la esperanza, es tu amor perfecto para mí. ¿Qué sería de mí sin ti? 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 Sin tu amor. No existe, definitivamente no existe un Dios que ame. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no existe otro Dios ni otro nombre igual. Entra en nuestra página ipue.es y descúbrelo. Jesús es la vida. Y nadie como tú. Bueno, sí, aquí seguimos, porque ¿qué sería de nuestra vida sin nuestro Señor Jesucristo? Él es el que nos acompaña, el que nos aconseja y el que mantiene siempre presente, aunque nosotros nos alejemos un poco. Él siempre está con nosotros y qué bueno es disfrutar de esa alegría y de esa amabilidad que nos da nuestro Señor Jesucristo, porque si no fuera por Él, nosotros no estaríamos en el lugar en el que estamos ahora mismo, y nuestro deseo es que muchas personas conozcan la verdad de Jesucristo y también por medio de la palabra aprender un poco más de Él. Estábamos hablando del profeta Ezequiel, aquí me ayudas, mi querido hermano Daniel. Estábamos hablando del profeta Ezequiel
hacer una pequeña intro porque ya llevamos los primeros 8 capítulos y estábamos hablando acerca de lo que era el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel ha sido un sacerdote, era un profeta hebreo, fue exiliado a Babilonia, ejerció su ministerio cerca del 595 al 570 antes de Cristo y durante el cautiverio de Israel en Babilonia. Y a diferencia de los otros profetas, Ezequiel decía captar importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas de parte de Dios, que es lo que estamos viendo. Hemos dicho en la semana pasada que esto se va poniendo cada vez mejor porque hay muchos sucesos que aparecen, incluso hay hermanos que nos hicieron comentarios acerca de cuáles eran los capítulos más relevantes para ellos y cuáles eran los versículos. Daniel. Amén. Bueno, así como a manera breve de resumen, hemos venido hablando, ¿verdad?, de hombres importantes de la Biblia. Empezamos con Jeremías, seguimos por las Lamentaciones y ahora nos encontramos en Ezequiel y, como decía la hermana Migdonia, era un sacerdote, ¿verdad?, que le han hecho un llamamiento importante eh, también para seguir profetizando cosas muy importantes. Pero pienso yo que en este proceso de la ciudad de Jerusalén, del pueblo de Dios, Dios les está pasando por un proceso donde están viendo momentos críticos, momentos duros y también se está cumpliendo lo que es la justicia de Dios y sabemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso, amoroso, que cuida de su pueblo, pero que es justo. Entonces, la Biblia demandaba que si se hacían las cosas mal delante de Dios, la justicia de Él descendiera sobre ellos. Y en este libro vamos a encontrar historias fascinantes, vamos a encontrar historias de hombres que están profetizando cosas que no son verdaderas, falsas promesas, mujeres que están conjurando y están queriendo hacer magia ante el pueblo para engañar a todo el pueblo y el fin de esto es robar sus almas. Pero vemos que se levanta un Ezequiel usado también por Dios para profetizar y para hablar la verdad de Jesucristo en esta hora. Bueno, y aprovechamos también a la hermana Hilda, que le conoce un poco mejor a nuestro hermano, a nuestro invitado, pues que nos haga ahí los honores de presentarle y dar el paso a lo que tenemos el día de hoy. Sí, sí, al hermano Oscar René Arévalo, gracias a Dios. Tengo la dicha, la bendición de conocerlo hace muchos años, desde que yo era adolescente. Y él era un poco sin canas. Era una persona que mi padre pastoreó en la ciudad de Aguachica, Cesar. Luego a los años él salió al ministerio. Y bueno, a lo largo del camino, pues el Señor lo ha bendecido en su ministerio con sus hijos. Y qué bendición poderlo tener en esta noche, en esta tarde para nosotros 7:17 de la tarde y mediodía allá en Colombia. Bucaramanga es una ciudad que no es tan caliente. A veces se sube un poquitico, pero no como el verano de acá. Eso no se puede comparar. Y bueno, vamos a continuar entonces estudiando este libro de Ezequiel, todo lo que el pueblo de Israel también ha vivido, ¿no? Y lo que tuvo que el profeta hacer y decir por parte de Dios, porque realmente el pueblo de Israel ha sido y fue siempre un pueblo muy complicado, muy, muy duro. Y entonces, hermano René, quiero que nos comente, pues a partir del capítulo 9, ¿sí? Nos puedes compartir desde el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, ¿qué es lo que más has podido resaltar? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Y que podamos compartirlo en esta tarde con toda la audiencia. Bueno, reitero, primero que todo, reitero mis saludos. Primeramente a nuestro hermano Marcos Pavón, misionero, al cuerpo directivo de la iglesia, allá en España, a gran amigo, Pastor Alex Menezes, gran amigo, a los dirigentes de este programa radial, Conecta 2, a la hermana Migdonia Gómez, la hermana Karen Murillo, que creo que hace parte también, la hermana Hilda Paternina, que nos conocemos ya hace añitos, su querido padre, muy apreciado por nosotros, un padre espiritual. Durante la administración de él, me convertí al Señor, él me bautizó, él me casó,
y han sido una familia de mucha bendición. Saludo al hermano Daniel Giraldo. Y saludo a toda la audiencia, reitero mi saludo a toda la audiencia de este maravilloso programa. Y aprovecho para saludar a mi hermana Mariela Arevalo, que está allá en España. Y agradezco la invitación que me hicieron. Bueno, a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a este programa radial, donde somos edificados y profundizamos en la fe cristiana. Este tema es bastante complejo, sobre los profetas, sobre todo lo que tiene que ver con la tipología, pero es muy bonito estudiarlo, el profeta Ezequiel, y vamos a mirarlo desde el capítulo 9 al capítulo 15. Como decía nuestro hermano, nuestra hermana, recordando lo que habían ya tratado en los días pasados, los capítulos pasados. Ezequiel fue nacido y criado en Judá. Él se estaba preparando para el sacerdocio en el templo de Dios cuando los babilonios atacaron por allá cerca del 597 antes de Cristo. Se lo llevaron junto con 10,000 cautivos más. La nación estaba al borde de la destrucción completa. 4 o 5 años más tarde, cuando Ezequiel ya tenía como 30 años, que era la edad normal para ejercer el sacerdocio, Dios lo llama a ser profeta. Y durante los primeros 6 años que Ezequiel ejerció en Babilonia, mientras tanto Jeremías predicaba a los judíos que aún permanecían en Judá, y Daniel servía en la corte de Nabucodonosor. Y vemos allí cómo Ezequiel veía una cantidad de imágenes simbólicas que expresaban vividamente una idea, un mensaje. Y queremos analizar esos mensajes, queremos mirar todas esas imágenes proféticas y cómo podemos aplicarla o qué podemos aplicar en nuestra vida ahora. ¿Por qué uno se pregunta por qué los cautivos en Babilonia necesitaban un profeta? Bueno, Dios quería que Ezequiel ayudara a los cautivos que comprendieran por qué los llevaron en cautiverio, como siendo el pueblo escogido por Dios, como siendo el pueblo elegido por Dios, por qué estaban sufriendo esa diáspora, por qué estaban sufriendo eso. Y Dios quería que Ezequiel como profeta les ayudara a entender eso, también para que el profeta disipara aquella falsa esperanza que le había dado unos profetas falsos de que el cautiverio iba a ser muy cortico. Pero también Ezequiel llevaba un nuevo mensaje de esperanza, a llamar al pueblo a una nueva conciencia, a su dependencia en Dios, ya que se habían alejado de Dios y habían hecho una cantidad de cosas que iba en contra del propósito de Dios con ese pueblo que Dios había llamado para que su nombre fuera proclamado en todo el mundo. Y allí en el capítulo 8, haciendo como un recuento, Ezequiel tiene una visión en la que es transportado al templo en Jerusalén. Allí veía la gloria de Dios tal como lo había hecho en el valle. Y luego se le muestra varios ejemplos de la idolatría que practicaba el pueblo de Israel. Él ve un ídolo allá levantado en una entrada del altar. Ve a 70 ancianos de Israel adorando figuras de animales grabadas en las paredes, mujeres endechando, llorando al dios Tamus, 24 hombres allí adorando el sol. Y vemos cómo el templo había sido contaminado por ídolos, cultos paganos, rituales que sacaban a Dios del verdadero culto a él, a este Dios que es celoso, a este Dios que dijo: a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Luego el capítulo 9 sigue como este tema. Y allí en el capítulo 9, allí en el verso 1 y 2 dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo:
Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento, dice allí. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual tenía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Esos son los primeros versos donde nos habla de ese Dios que está mostrando la condición, lo que hay en el corazón del pueblo de Dios, porque la santidad perfecta, o sea, está mostrando la condición, pero está mostrando también cómo ese Dios juicio, ese Dios justo por su santidad, tiene que hacer juicio sobre ese pecado que hay en el pueblo de Dios. La santidad perfecta de Dios demanda castigo por el pecado. Y los querubines allí, que son ángeles poderosos, las brasas encendidas que seguimos allí viendo en ese capítulo, esas brasas encendidas, esparcidas sobre la ciudad, representa la purga del pecado para Jerusalén. Esto significaba la destrucción de todo el pueblo que pecó de una manera muy grande, y que aparte que pecó, se negó a arrepentirse. Porque Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. Dios siempre da la oportunidad al ser humano. Dios estaba esperando un arrepentimiento por parte de su pueblo, pero ellos no reconocían la gravedad de su pecado. No reconocían que el pecado es decirle a Dios, te saco de mi vida, es decirle a Dios, no intervengas más en mi vida, y no veían la gravedad de su pecado, más bien lo ocultaban. Pero tarde que temprano llegaría el juicio, porque todas las cosas están descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así como en este tiempo muchas personas tratan de actuar de esa manera, de ocultar, de justificar, de racionalizar el pecado, pero la Biblia dice en Hebreos 4:13, no hay cosa creada, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, están descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Allí en el verso 4 le dice, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Luego oí al Señor decir a los demás hombres, síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente, que no tengan compasión, no tengan lástima de nadie. Estaba diciendo, los únicos que realmente se han arrepentido de corazón, a ellos no los toquen, porque solo un verdadero arrepentimiento puede salvar del juicio. Como dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que estaba esperando Dios de ese pueblo, y eso es lo que Dios espera cuando alguien dentro de su pueblo comete una locura, le falla, y Dios está esperando que se arrepiente. Ese arrepentimiento tiene esas dos partes, que es confesión, y la confesión es contarle a alguien, la confesión es estar de acuerdo que el pecado es malo, estoy de acuerdo con Dios que el pecado es malo, que está en mí, y abandono esa conducta. Eso es lo que estaba esperando el Señor. Y entrando así en el capítulo 10, dice en el verso 18, luego la gloria del Señor salió de la puerta del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Allí en el Antiguo Testamento, Dios mandó a construir tabernáculo en los tiempos de Moisés y después en los tiempos de Salomón, el templo. Y el propósito del tabernáculo y el propósito del templo era vivir en medio de su pueblo, Dios viviendo en medio de sus hijos. Pero sucedió que el templo
dejó de cumplir el propósito por el cual fue construido, porque ellos malograron la santidad y el respeto del lugar. La gloria de Dios se apartó del templo y nunca más estuvo completamente presente. Ya no volvió a estar presente hasta que Cristo mismo lo visitó en los tiempos del Nuevo Testamento. Allí ellos tenían la gloria de Dios, pero la gloria de Dios se fue de ese lugar. La gloria de Dios es todo lo que Dios es su grandeza, sus atributos, su carácter. Y la santidad de Dios requirió que él abandonara el templo porque el pueblo lo había profanado tanto. Dios tuvo que destruir completamente aquello que el pueblo había pervertido a fin de que la verdadera adoración fuera renovada. Debido a que los pecados de la nación, debido a los pecados de la nación, la gloria de Dios se había ido. Se había ido porque ellos habían perdido el temor de Dios. Ya no había temor de Dios. Y el temor de Dios es un respeto impresionante o reverencia que crece por contemplar la grandeza y el poder de Dios. Ese temor de Dios lo había perdido el pueblo de Israel. Y por eso se habían ido hasta esos estados, hasta ese estado espiritual, hasta ese estado moral. Y saben que para reverenciar a Dios como conviene, para darle la gloria que Él merece, es fundamental que entendamos la naturaleza y la grandeza de Dios. Por eso ya allá en el verso 14 nos da un cuadro allí de ese lenguaje figurado, nos trata de mostrar la grandeza de Dios, y es un versículo que está paralelo con Apocalipsis capítulo 4, allí en Ezequiel, donde dice cada uno de los 4 seres vivientes, allí tenía 4 caras. La primera era la cara de un buey, la segunda era la cara humana, la tercera la cara de un león, la cuarta era la cara de un águila. Y ustedes ven que ese texto paralelo o lo que allí representa, lo que allí describe, lo vemos en Apocalipsis en el capítulo 4, los 4 seres vivientes, que está presentando cómo los 4 evangelistas de un solo evangelio empiezan a presentar a este Dios grande desde diferentes perspectivas, para presentar todo lo que Él es, para que pueda el ser humano comprender la naturaleza y la grandeza de este Dios. Ahí están los 4 seres vivientes, el uno como un león que simboliza la realeza, el otro que es como un becerro que representa el sacrificio, el cordero valiente, el otro que representa una figura de un hombre que representa el hombre perfecto, y la otra figura que es como un águila que representa la majestad en vuelo, el que está por encima de los cielos, que representa la divinidad de Jesucristo. Y por eso está hablando de cómo iban a volver a ver esa gloria, como dice en San Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí donde nuevamente se pudo contemplar la grandeza de Dios, para que volvieran otra vez el mundo, la gente, el pueblo de Israel al temor de Dios, porque el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios nos aleja del pecado. El temor de Dios nos hace andar sabiamente. Donde hay temor de Dios está la gloria de Dios. Y podemos entender ahora que nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Y Dios espera que cuidemos este templo, porque tiene un propósito, y es para que la gloria de Dios se manifieste, para que reflejemos el carácter, la gloria de Dios. Eso es lo que Él quiere. Él dijo allí en 2 Corintios 6, porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré
y andaré entre ellos, ellos seré, y seré su Dios, dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bendito es el Señor. Y luego mirando el capítulo 11, allí dice en el capítulo 11, verso 1 y 2, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Estamos bien? Vamos Bueno. bien. Voy así como corriendo un poco. Luego vemos allí en el capítulo 11, verso 1 y 2, dice, luego el Espíritu me levantó y me llevó. Me levantó y me llevó a la entrada oriental del templo del Señor, donde vi a 24 hombres. Dice 24 hombres prominentes de la ciudad. Entre ellos estaba Hazanías, hijo de Azur, y Palatías, hijo de Benanía, quienes eran líderes del pueblo. Dice, y el Espíritu me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que piensan hacer maldad y dan consejos perversos en esta ciudad. Allí en el capítulo 11, Dios está hablando en contra del mal liderazgo. Los que estaban allí parados eran los líderes, los que tenían que guiar, los que tenían que aconsejar. Pero ahora había líderes llenos de maldad y daban consejos perversos en esta ciudad. Por eso Dios está hablando en contra de ese liderazgo. Los consejeros, los guías, hacían desviar al pueblo del camino. Y eso es lo que puede suceder con un mal liderazgo. Ese mal liderazgo trajo destrucción. Entonces, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, como pastores, como líderes nacionales, líderes distritales, líderes locales, tenemos una gran responsabilidad. Ahí en 2 de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, sé un buen líder, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, que expone correctamente en la palabra de verdad. De todos hemos sido llamados con un propósito, servir a Dios y servir a los demás. En Efesios 6:7 dice, sirviendo a Dios de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Todos hemos sido llamados con un propósito y es servir a Dios, servir a los demás. Dice, sirviendo de buena voluntad. Dios te redimió para que hicieras su obra santa. No eres salvo por buenas obras, sino para hacer buenas obras, para desarrollar un buen liderazgo. Y como líderes debemos tener siempre una mentalidad de siervo, una mentalidad de siervo. Primera de Pedro 5:5 dice, del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Porque el mundo está lleno de personajes que andan buscando prestigio, popularidad. Hay quienes se afanan para que todos sepan quién es el cerebro de los aciertos, pero que nadie sepa por qué ocurren los fracasos. Y quieren mostrarse y quieren los aplausos, pero en esto del liderazgo y del servicio hay que ponerse el delantal de la humildad para servirse unos a otros. Entonces, como dice en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser la actitud de Cristo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y el Señor dijo algo muy importante, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es un verdadero líder que se deja guiar por Dios, porque el propósito siempre es ayudar a que la iglesia marche mejor,
a que el distrito marche mejor, a que la iglesia local marche mejor, a que los proyectos de Dios y de la iglesia marchen mejor. No busca, no es dividir, no busca la división. Podemos ser divisos si insistimos en usar nuestros dones a nuestra manera, sin ser sensibles a la necesidad de otros. Estos líderes en Israel se habían olvidado, habían dejado de ser sensibles a la necesidad de los demás. Nunca debemos usar los dones para manipular a otros o servir a nuestros propios intereses. Y que debemos servir con integridad. No solo hay que pedir el respaldo de Dios, sino la aprobación de Dios. Dios quiere líderes íntegros, transformados, que reflejen el carácter de Dios. Dice ahí en el verso, por eso dice en el verso 11, verso 19, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Lo que ustedes líderes les hace falta, yo lo voy a hacer más adelante cuando entiendan por qué estoy enviando estos juicios. Dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré ese corazón duro, ese corazón terco que hay en ustedes y les daré un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón receptivo. ¿Para qué? Para que obedezca mis decretos, para que obedezca mis ordenanzas. Entonces verdaderamente será mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo que necesitamos, y que para servir, para ser líderes conforme al corazón de Dios, líderes de verdad, necesitamos siempre la gracia de Dios. La gracia es el suministro, es el poder, es la fuerza, es la capacidad del Cristo resucitado, quien en el Espíritu obra en nosotros los creyentes. Bendito es el Señor. Dios lo bendiga y vamos a continuar. Amén, hermano René, qué interesante. Bueno, que queremos seguir aquí como escuchando la profundidad de estos capítulos, amén, que realmente inquieta, a mí por lo menos me inquieta todo este proceso de este pueblo tan idólatra y cómo Dios insiste en su misericordia, en llamar la atención, pero siguen desviados y cómo la gloria de Dios se va. Uy, Dios mío, yo pienso que eso es algo, a mí me parece atemorizante, que la gloria de Dios se vaya de nuestra vida. Bueno, gracias a Dios que ahora tenemos la gracia, como dice nuestro hermano René, tenemos esa gracia de Dios y podemos, aunque de pronto haya alguien que esté fallándole al Señor y que se haya alejado y que haya perdido ese temor de Dios como lo perdió el pueblo de Israel, la diferencia está en que nosotros todavía tenemos la gracia. Todavía estamos en la gracia y podemos aprovecharlo. Y que Dios tiene para nosotros un corazón nuevo, un corazón diferente. Muy interesante, hermana Migdonia. No sé qué sigue ahora. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos y retomamos el tema que está muy interesante. Así que no se desconecte, estamos en Conectados, precisamente conectados con la palabra de Dios el día de hoy y con nuestro profeta Ezequiel. Así que vamos a escuchar también lo que siempre nos trae nuestra hermana Karen, que son estas curiosidades de la vida, y hoy nos ha traído curiosidades, pero curiosidades de Ezequiel. Bienvenidos a su sección Curiosidades de la vida. Dios les bendiga, qué alegría poder compartir con ustedes un lunes más. Y bueno, aquí llegamos a la parte que se llama Curiosidades de la vida y me gustaría compartirles algunas curiosidades del profeta Ezequiel. ¿Sabías tú que el profeta Ezequiel tuvo que dormir 390 días de su lado izquierdo y 40 de su lado derecho porque así Dios se lo mandó? ¿También sabías que Dios siempre se refiere a él como hijo de hombre y no como Ezequiel? ¿También sabías que su nombre significa Dios es mi fortaleza?
Y otra curiosidad que no está en Ezequiel, pero que sí está en la Biblia, y es que ¿sabías que en la Biblia hay 3.573 promesas? ¿Ya te aferraste a alguna de ellas? Dios te bendiga. La Directiva Nacional de Caballeros te invita a su programa Hablando entre hombres de verdad. Entre hombres de verdad. Tendremos alabanzas, testimonios y doctrina bíblica. Sintonízanos todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana. Por su radio, Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. www.ipue.es. Hay despertadores muy desagradables para levantar. Esperamos no ser uno de ellos. Todos los domingos, 8:30 de la mañana, levántate con tu programa El Despertador, aquí en Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estamos cantando? Entre tanta variedad musical, es trascendental hablar de lo realmente importante, aprender a conocer y valorar lo esencial. Adorar en espíritu y verdad. Cada domingo a las 20 horas, aquí en Radio Ipue. Continúa con nosotros en Radio Ipue. Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. Amén. Bueno, continuamos con este precioso programa Conectados. Quisiera hacer un inciso y recordarle a los hermanos que están viendo esta transmisión que por favor podamos compartir este enlace para que alcancemos muchos más hermanos y seamos muchas más personas bendecidas por la palabra de Dios. Continuamos con este libro de este profeta tan importante como es Ezequiel, y algo importante que estaba diciendo nuestro pastor, nuestro hermano Oscar ahora. En un momento hablaba de la gracia y decía que la gracia era el motor, ¿verdad? Que la gracia era esa vitalidad que nos hace a nosotros mantenernos transparentes, mantenernos en pie, mantenernos como estamos hoy nosotros, de blanquito, ¿verdad? Limpios delante del Señor Jesús. Y bueno, quisiera dejarle los mandos al hermano Oscar para que continúe con ese precioso libro. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a continuar con el capítulo 12. En el capítulo 12 comienza ahí el verso 1 y 2 diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Esa es la palabra clave allí en el capítulo. Tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Este capítulo muestra la rebeldía del pueblo y muestra el exilio de ellos. ¿Por qué? Y una de esas razones es esa, que era un pueblo rebelde. Dios dice en Ezequiel, en otras palabras está diciendo, tu pueblo es rebelde. Ellos solo ven y escuchan lo que quieren. Por tanto, lleva a cabo estas acciones delante de ellos y tal vez ellos entiendan. Rebelde para Dios es aquel que puede ver y no ve. Y aunque tiene la posibilidad de oír, no oye. Es aquella persona que rechaza voluntariamente los consejos y las instrucciones de Dios. Se opone a lo instituido por Dios. Aunque le están hablando, aunque está viendo, sigue insistido en hacer lo contrario a lo que Dios ha mandado. En Primera de Samuel vemos un caso allí con el rey Saúl, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, esta palabra es fuerte.
como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es rebeldía, rechazar la palabra de Dios. Hay muchas personas que aún han salido de la iglesia con esa actitud de rebeldía, y uno no entiende cómo alguien puede seguir a un rebelde, porque es un pecado grande. Como pecado de adivinación es la rebeldía. La iglesia no puede ser producto de una rebelión. La iglesia es producto de la sujeción a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 21 dice: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero cuando una persona realmente ama al Señor, cuando una persona no es rebelde, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aún en contra de lo que muchas personas digan, aún cuando se le presenten muchas situaciones adversas que quieran detenerlo. Para el Hijo de Dios, para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, lo más importante es agradar a Dios, es obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol le dijo al rey Agripa, le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Lo que yo vi, no puedo hacerlo a un lado. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En el capítulo 13, en este capítulo, el Señor como desenmascara, muestra, presenta a los falsos profetas y muestra quién es el profeta de Dios. Dice en el verso 1 y 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová. Ezequiel era un profeta de Dios. Él sí era un profeta de Dios. El profeta es el portavoz de Dios, es el instrumento que recibe un mensaje de Dios y lo retransmite al pueblo. El profeta es sencillamente un canal de Dios. El profeta no inventa un mensaje. El profeta no trata de amalgamar el mensaje, no trata de, en su afán de decorarlo, cambiar el mensaje. No, es un transmisor de las verdades divinas. Y por eso esa advertencia iba dirigida a los profetas cuyo mensaje no provenían de Dios, sino que eran mentiras que intentaban ganar la simpatía de la gente al decir cosas que los hiciera feliz. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Predicadores, personas que anuncian mensajes que le agrada a la gente. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Hablar de milagros. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Hablar de prosperidad. Y ese es el mensaje de muchos predicadores que se autodenominan hombres de Dios. Estamos viendo muchos pseudo predicadores y por ende pseudo cristianos, porque les agradan esas predicaciones, les agrada esos profetas, les agrada esas personas que manden un mensaje que le agrada a ellos, que se acomode a su estilo de vida. Ezequiel ha de proclamar o mostrar a los falsos profetas y decir, ay de vosotros, no habéis ayudado a Israel en su hora de necesidad. Vuestras visiones son falsas y sin embargo esperáis neciamente que se cumplan. Estaban esperando que se cumplieran esas profecías. En Primera de Timoteo nos dice algo de lo que es un siervo de Dios que anuncia, que transmite
el mensaje como Dios quiere, porque esa es la responsabilidad de los que le servimos al Señor, de los que predicamos a Jesucristo, de los que predicamos la palabra de Dios. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oiga, tenemos una gran responsabilidad. Lo que el Señor nos ha entregado es grande y tenemos que transmitirlo fielmente. Dice, doy gracias a aquel que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso es lo que Dios quiere, que seamos hallados fieles cuando anunciemos, cuando prediquemos la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que diga. Esto es lo que Dios quiere que prediquemos. Va a haber gente que no le va a gustar tu mensaje. Va a haber gente que no le va a agradar tu mensaje, pero ese es el mensaje que Dios ha enviado. Como les decía, vivimos tiempo de pseudo predicadores con un mensaje lleno de sincretismo. Declaran, atan y desatan a Dios. Viven atando y desatando el poder de Dios. Casi que le dan órdenes a Dios. Le ponen fe en la fe. Ya no piden en la voluntad de Dios, sino que se la pasan declarando, como dándole orden a Dios. Yo declaro sanidad, yo declaro. Y falsos predicadores que ya no tienen un mensaje de arrepentimiento, ya no se les oye un mensaje de conversión, ya no se les oye un mensaje de santificación, ya no se les oye mensaje de sujeción a la voluntad de Dios. Quieren seguir predicando un mensaje social facilista que se acomode, pero nosotros estamos para predicar un mensaje fiel. Y entrando en el capítulo 14, en este capítulo 14 el Señor nos muestra la desaprobación de Dios a los ídolos. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ellos están consultando a sus ídolos. Ellos lo han puesto por encima de mí. Y si le consultan a ellos, ¿por qué me van a consultar ahora a mí? Dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón. Miren que no es tanto ponerlo allí en la casa, en algún lugar, sino en su corazón, y ha establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y viniera el profeta, dice, y viniera el profeta, y yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. En esta oportunidad le fue revelado a Ezequiel que los ancianos tenían lealtades divididas. Ellos adoraban a otros dioses, además del Señor. Y el mensaje que Ezequiel entregó fue directo, que deberían arrepentirse y volverse de la idolatría. Cualquiera que intentara adorar ídolos y a la vez consultar a un profeta de Dios sería castigado. Allí no hay indicación de que los ancianos no creyeran en el Dios de Israel, creían, pero su problema era que también creían en otros dioses. Y la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, nadie. Pero usted dice, bueno, pastor, pero en la casa no tengo ninguna imagen, no tengo ningún ídolo, pero sí, hay cosas, hay personas que las ponemos por encima de Dios, que son más importantes de Dios, que son más grandes de Dios. Eso evita que lo adores como debería ser adorado. Eso evita que le sirvas como debería servirle a Dios. Eso evita que lo busque y sienta que lo necesita más que cualquier cosa. Pueden ser personas, puede ser tu trabajo, puede ser el amor al dinero, que es el que se ha convertido en un ídolo de muchas personas y por eso creen
que dependen más de su propia fuerza, de su propia capacidad económica, de su propia capacidad intelectual, más que de Dios. Pero nosotros sabemos que dependemos totalmente de Dios, que toda la adoración se la debemos a Él, que lo que tenemos se lo debemos a Él, que lo que somos se lo debemos a Él. Y por eso decimos, a Él solo sea la gloria, bendito por los siglos. Bueno, ya terminando el capítulo 15. En el capítulo 15, este capítulo se compara al pueblo de Dios con una viña. Con una viña. Dice, luego recibí este mensaje del Señor y dice, hijo de hombre, ¿cómo se compara una vid con un árbol? ¿Es la madera de una vid tan útil como la de un árbol? Dice, sirva su madera para hacer objeto, como gancho para colgar ollas o sartenes. ¿Será que sirve para algo la madera, ya que no sirve ni siquiera para dar fruto? Dice, no, solo sirve para leña. O sea, ni siquiera sirve para hacer objetos, para hacer cosas más útiles. Dice, no, solo sirve para leña. Aún como leña, lo único que le espera es ser consumido. Y dice, aún como leña ni siquiera es buena, porque como no es tan gruesa, no es tan fuerte, entonces se acaba rápido, se quema demasiado rápido. Las vides son inútiles antes y después de arrojarlas al fuego. Eso dice el Señor soberano. Los habitantes de Jerusalén son como vides, dice, que crecen entre los árboles del bosque. Dado que son inútiles, los arrojé al fuego para que se quemen. Dice en el verso 7, si escapan de un fuego, me encargaré que caigan en otro. Cuando me ponga en contra, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Haré que el país quede asolado porque mi pueblo me ha sido infiel. Yo, el Señor soberano, he hablado. Cuando el Señor está diciendo, cuando la vid no cumple el propósito de dar fruto, solo queda la leña para ser quemada. Mire que el Señor un día encontró una higuera que no estaba dando fruto y dijo, córtenla, porque está allí perdiendo el tiempo. Yo estoy esperando es que dé fruto. Y alguien dijo, Señor, espera, dame tiempo para que la abone, para que haga algo y dale la oportunidad para que produzca fruto. Dios espera que cada creyente, que cada hombre de Dios, que cada mujer de Dios dé fruto para gloria de su nombre. Cuando el Señor vino, habían muchos líderes religiosos, había gente religiosa, la gente necesitaba un liderazgo, la gente necesitaba saber quién tenía esa autoridad. Y él les dijo, por su fruto los conoceréis. Así es sencillo. No dice porque tengan una religión, porque tengan un cargo, no, por su fruto los conoceréis. Y dijo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol, mire qué palabra tan fuerte, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos, por sus frutos los conoceréis. Y en otra ocasión también dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos estaban gloriando de que era el pueblo de Dios. Ellos estaban gloriando que tenían el templo. Ellos estaban gloriando que tenían las promesas. Pero Dios les está diciendo, no, aquí lo más importante es que ustedes den frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de almas convertidas para Cristo y sobre todo fruto del Espíritu Santo. Dios espera eso porque los frutos
el fruto del Espíritu Santo refleja el carácter de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando reflejamos el carácter de Dios, ese es el mejor fruto que Dios está comiendo. Ese es el mejor fruto que Dios está esperando. Dios les está diciendo a Israel, ustedes son como esa viña que yo sembré. La tierra es buena, pero ustedes no están dando el fruto. Mis hermanos, el Señor nos arrancó del mundo y nos sembró en su reino, nos sembró allí en su iglesia, y esta es buena tierra. Tenemos buena palabra, tenemos la lluvia del Espíritu Santo, y aquí es fácil producir los frutos que Dios espera: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Demos frutos y vamos a permanecer y vamos a agradar y honrar al Dios de la gloria. Dios los bendiga. Amén, amén. Preciosa reflexión de la palabra del Señor. Dar buen fruto. Es importante, como decía nuestro pastor, para dar buen fruto nosotros convertirnos en buena tierra. No es tanto la semilla ni el sembrador. Necesitamos ser buena tierra para que esa semilla dé buen fruto. Y bueno, quisiera hacer un énfasis ya rapidito para pasarle la palabra a mi hermana Hilda. No sé si ustedes se han dado cuenta que a partir del capítulo 12 en adelante, siempre empieza el capítulo con: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino a mi palabra de Jehová diciendo. El 15, el 16, 17, el 19, vino a mi palabra de Jehová diciendo. Esto nos confirma una vez más y nos afirma de que las palabras de este hombre Ezequiel, sí, él era un hombre, pero él hablaba palabra de verdad, y era la palabra que el Señor Jesús le transmitía al pueblo. Amén, hermana Hilda. Amén. Muy importante poder resaltar eso que nuestro hermano Daniel está diciendo, porque precisamente hay falsos profetas, hay líderes por todos lados, como decía nuestro hermano René, visiones falsas, palabras falsas, que lo que hacen es desenfocar al pueblo, y lo que hacen es ser personas rebeldes también, como nuestro hermano estaba diciendo, personas necias, personas rebeldes que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, no quieren realmente entender lo que es realmente la palabra de Dios, y se desvíen. Entonces, hay que tener en cuenta, hermanos, que tenemos la palabra de Dios en estos tiempos, que es la palabra profética más segura. No tenemos por qué estar buscando en nuestro tiempo, buscando profetas por todos lados y buscando personas que nos prediquen solo de prosperidad y de milagros. Lo que Dios quiere es ese mensaje de salvación, ese mensaje de santidad, de temor a Dios, que tengamos oídos para oír realmente y que podamos dar fruto. Que a Dios no es miti y miti, no es 50-50, como lo hacía este pueblo, que conocían a Dios, pero tomaban a Dios como que a ti un 20 o un 50% y el resto para los demás ídolos. No, a Dios es primero y a Dios es todo. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será por añadidura. Amén. Que realmente nuestro Dios, que seamos temerosos, porque nuestro Dios es celoso. Yo creo que hemos aprendido demasiado y que podamos dar muchísimo fruto. Así que nos vamos contentos porque hemos podido aprender de estos libros. Yo soy un poco miedosa cuando me hablan de estos libros proféticos, poder interpretarlo bien, pero es muy sencillo la manera como nos los ha compartido, y creo que hemos quedado claros. Muchas gracias, hermano René. No sé, hermana Migdonia, ¿qué puedas decir? Bueno, yo creo que todo se ha dicho, es verdad. Todo lo que nosotros vemos en estos programas, compartimos, aprendemos o se enseña, es realmente palabra de Dios. Uno de los versículos que me llama muchísimo la atención es el capítulo 14, versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Algo que nos resaltó también nuestro hermano Oscar. Y en verdad, yo creo que cada uno de nosotros sabemos en este momento, nos ubicamos y sabemos que tenemos más
o qué tiene más prioridad que nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde queremos hacer un pequeño énfasis, un detalle. Mira dónde estás, mira lo que estás haciendo. Es tiempo de convertirnos más a Dios, es tiempo de buscarle, es tiempo de estar ahí presente porque Él siempre está. Solamente que no recibimos sus respuestas como quisiéramos porque no obedecemos su palabra. Así que hermanos, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros. Hermano Oscar, bendiciones por haber estado en el programa con nosotros. De verdad que ha sido de bastante agrado el poder estar allí. Le saludamos a usted, a su familia, a su congregación, que yo sé que ahí también hay hermanos que lo van a estar escuchando más adelante. Entonces queremos que quede grabado y resaltado que le hemos dado unos saludos muy especiales. Y algo más que quería decir antes de irme. Hay una imagen por ahí que circula mucho en las redes sociales y es un hombre que está mirando al cielo y le está pidiendo, Señor, háblame. Y de repente sale una mano y le entrega una Biblia. Y me parece muy diciente porque es la palabra de Dios la que debemos estudiar nosotros. El Señor nos enseña que debemos escudriñar la palabra y como siempre decimos en este programa, ora antes de consultar la Biblia, que el Señor te dé la buena interpretación y que lo puedas hacer de la mejor manera. Vamos entonces a también darle los saludos. Ya vamos terminando, hermanos, un ratito nos vamos a quedar aquí. A todos los que están allí en el chat, al hermano Jorge Enrique Piso, que es fiel oyente de nuestro programa, al hermano Boris Méndez Vaca, que también siempre nos está diciendo de Teblada Moraria, Distrito 7, también le saludamos de una manera muy especial, y al hermano Iván Quintero, que está el día de hoy, y a todos los hermanos, si hay alguno que más que nos quiera saludar, ahí estará también nuestro saludo. Vamos entonces dando nuestras últimas palabras de despedida. Hermano Oscar, despídase en este momento. Breve, ¿no? Quiero decir de momento, porque podemos invitarle otra vez en otro programa y pues estaremos muy Bueno, no, gustosos de agradecer al Señor por esta oportunidad. Hermana Migdonia, hermana Hilda, hermano Daniel, Dios los bendiga a todos y qué bonito programa, que Dios los siga usando. Un saludo a todos los hermanos que están escuchando este programa tan especial. Bendiciones para todos. Hermana Hilda, sí. Amén. Bueno, mis hermanos, qué alegría poder haber compartido y haber aprendido la palabra de Dios hoy. Nos despedimos y muchísimas gracias. Me alegra, hermana Migdonia, hermano Oscar René, hermano Daniel, poder juntos haber compartido esto. Los hermanos que nos han estado viendo y los que nos van a ver, un saludo muy especial para nuestros hermanos allá en Colombia, Distrito 30, especialmente la iglesia del barrio Bucaramanga. Amén. Un saludo para todos, la familia de nuestro hermano René. Y por supuesto también para la iglesia de Valdemoro, que no se pudieron conectar hoy, no pero queda el enlace aquí. Y el saludo también especial para todos ellos. Dios les bendiga. Hermano Daniel. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga. Ha sido una tarde preciosa junto con mis compañeros y con la grata compañía de nuestro pastor. Un saludo allí a la congregación que está ministrando y también a los hermanos de Valdemoro. Un abrazo y un saludo, y al pastor, al hermano Alex Meneses. Dios les bendiga a todos. Bueno, sí, decir que nuestra hermana Hilda llevaba un tiempito sin poder estar con nosotros y yo sé que la tienen allá muy ocupada en Valdemoro, gracias al Señor, ella está sirviendo de una manera muy especial. Nuestra hermana Karen el día de hoy no pudo estar, también está allí aprendiendo porque siempre hay eventos, siempre hay cosas para los padres, entonces ella estaba allí en estos momentos y agradecemos a todos los que están. Y quería hacer énfasis en algo, hermana Hilda y hermano Oscar, en que en Bucaramanga yo siempre he dicho es caliente porque nos tocó una vez ir a hacer allí un congreso de maestros y te lo digo que eso hace muchos años, pero muchos años, y fue tan fuerte, estábamos, recuerdo bien la temperatura, 41, 42 grados estábamos en ese momento. Y cuando estábamos dentro del coliseo donde se estaba dando, o el anfiteatro donde se estaba dando la conferencia, el aire acondicionado era tan fuerte que nosotros estábamos fatal, pero al salir y recibir ese calor, se sentía como aquí, o sea, es exactamente como estar aquí cuando entras al metro Renfe y sientes el aire frío y luego sales a la calle y sientes el calor abrazado. Quedaste con un mal recuerdo, hermana. Sí, en ese aspecto, por todo lo demás, los parques, todo súper lindo, de verdad que me gustó, volvería alguna vez.
porque es muy bonito ir a ese lugar. Así que a todos, Dios les bendiga, bendiciones. Seguimos la próxima semana con este hermoso libro. Por favor, estudiemos, escudriñemos, sigamos ahí adelante con nuestro Señor Jesucristo y no te olvides, ser ejemplo del bueno. Nos vemos la próxima semana en Conectados. Bendiciones para todos. Nos oprimen, hay cadenas por doquier. Y los vicios que te atan, Cristo quiere hoy romper. Usa las redes sociales para proclamar que conectado a Jesús venceremos el mal, conectados con Jesús. Las murallas caerán, las cadenas son rotas, el mal se irá, prediquemos la verdad, conectados con Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás, con Jesús, las murallas caerán, las cadenas son rotas, el mar se irá.